Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a Germán Anaya, su profe, a su café con el profe. Bueno, últimamente el tema de infraestructura ha estado bastante movido. La semana pasada en Antioquia se entregaron dos tramos muy importantes del proyecto de Pacífico 1, Pacífico 2, y esto sigue corriendo muy fuerte. Todos sabemos que dentro de los planes de económico, de reactivación de la economía, la infraestructura es un factor muy importante, es preponderante. El gobierno lo tiene muy claro y hay inversiones grandes en este campo. Se está trabajando muy fuerte en los proyectos 4G que todavía están algo quedados, algunos están en un 70, algunos están en un 35, 40%. Se está trabajando muy fuerte en eso. Y se viene una oleada bastante fuerte e interesante de proyectos 5G. Además de eso, se invierte en energías limpias, energías no renovables. Entonces, viene una serie de proyectos donde los topógrafos, donde los ingenieros tenemos que estar muy pendientes, muy atentos. Parte fundamental del éxito de estos proyectos es el manejo que se le da o que se le debe dar, ese acompañamiento, esa programación, esa dirección. Hoy he querido invitar a un gran amigo, el ingeniero Jesús Alberto González. Él es ingeniero ambiental. Permítame leo su hoja de vida, algunas cosas que valen la pena mencionar. Especialista en gestión ambiental y especialista en gerencia de proyectos. Ha estado vinculado en una serie de proyectos bien interesantes de infraestructura. Es experto en sistemas de información geográfico, en temas CAD, en el uso de drones, en fin. No voy yo a profundizar, sino más adelante el ingeniero nos compartirá un poco de su hoja de vida. Bienvenido, ingeniero Jesús. Hola Germán, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están asistentes? Gracias por la invitación, por estar aquí, muy contento. Pues quería saludarlo, Germán, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo allá en Medellín? Muy bien, afortunadamente, bueno, todavía el tema del COVID nos tiene bastante andando con muchísimo cuidado. El tema de los proyectos se puso un poco lento, pero igual vienen cosas muy grandes con cuidado, que eso es lo que hay que tener. ¿Tú Sí. qué? ¿Cómo vas? Tengo entendido que estás por el sur del país. ¿En qué andas? Así es. Estoy en un proyecto vial de 4G que se está ejecutando desde Popayán hasta Santander de Quilichao. Este proyecto está un poco atrasado, ha tenido algunos problemas en la fase de inicio y así ha quedado en la fase de preconstrucción porque aún no se cuenta con licencia ambiental. Estos inconvenientes pues se presentan muy común en los proyectos, tanto el tema de la financiación como el tema de reprocesos por temas étnicos o afrodescendientes. Pero pues aquí estamos tratando de implementar las mejores soluciones para llegar a cumplir con las metas y objetivos de este proyecto. Qué bueno, una experiencia bien interesante. Es una zona que por su topografía no es nada fácil. Además que, como tú lo mencionas también, el tema de las comunidades indígenas, los grupos étnicos, le agregan otros escenarios que hay que manejar muy bien para poder realizar con éxito estos proyectos. Sí, así es. El tema de comunidades indígenas, grupos armados. Hay varios factores externos e internos de la región que es un reto llegarlos a manejar. Esta experiencia ha sido muy buena. Realmente no he trabajado en varios proyectos, pero no ninguno como en zona roja como este. La experiencia ha sido muy buena.
He tenido que estar dentro de comunidades indígenas, he tenido que participar con ellos, sentarme a tomar sus bebidas típicas, sus comida típica. Es una experiencia muy grata porque vemos que esa gente, esas comunidades indígenas son muy allegadas a las personas, o sea, a los visitantes, a las personas de las entidades públicas lo reciben excepcional, muy bien. De eso sí no podemos quejarnos. Y el tema de los proyectos 4G es un tema bastante interesante debido a las certificaciones los cuales ellos tienen. Ellos se certifican en las ISO, en Bureau Veritas e implementan lo que es el PMI y el PMP, que es lo que vamos a ver en este café. Pues. Qué bueno, qué bueno. O sea que estás en su salsa. Sí, así colocando en práctica en lo que te has especializado, en lo que has estudiado, lo que te gusta. Entonces pienso que es un escenario bien chévere, bien interesante y qué bueno que nos acompañes en este café, de este delicioso café y donde vamos a hablar. Yo te voy a dejar hoy que nos compartas tus experiencias porque sé que es un material muy valioso, porque lo estás viviendo, no es carreta, no es que lo sacamos del libro y vamos a ver, sino que lo vives, como tú lo mencionas, en un proyecto bien interesante. Entonces, qué buena experiencia. Así es. Entonces, yo creo que sin más rodeos, permíteme, te doy la opción para que compartas. Vale, gracias, hermano. Voy a empezar a compartir. Y el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, con el permiso de todos, el café lo va a direccionar a lo que es la dirección de proyectos PMI con el Project Manager Instituto, que es una institución estadounidense certificada a nivel internacional en las buenas prácticas de proyectos, Con el permiso de ustedes, me voy a presentar. Mi nombre es Jesús González. Soy ingeniero ambiental, especialista en gestión ambiental, especialista en gerencia de proyectos Project Manager, técnico especialista en GISCAD y fotogrametría con drones. Mi título de PMP, certificación internacional, fue por el Instituto Europeo de Posgrados de España. Cuento con una amplia experiencia en proyectos de infraestructura vial, de carreteras. He trabajado con empresas como CAS Constructores, Grupo Ortiz, Mario Huertas, MHS, MECO, diversas concesiones viales en el país. He estado en Aliadas para el Progreso, Vía Pacífico, Cisga, actualmente en Nuevo Cauca y otras que tal vez se me escapan. He tenido un conjunto de equipo de trabajo multidisciplinario, he trabajado con varios profesionales, antropólogos, sociales, los cuales me han enseñado mucho y me he retroalimentado en mi formación profesional. He manejado y he trabajado en áreas como presupuesto, planeación, coordinación de proyectos, gestión ambiental, gestión del área técnica. Y actualmente estoy encargado de la coordinación de proyectos ambientales de Nuevo Cauca, de la concesión Nuevo Cauca. Desde hace 5 años también he especializado en consultoría, dirección de formación de pequeñas pymes y como elaboración de nuevos planes de negocio para proyectos empresariales. El objetivo de este café, primero que todo, es pasar un momento agradable en compañía de todos ustedes, los asistentes, en compañía de Germán, conocer el vocabulario común internacional reconocido en la disciplina de dirección de proyectos. Vamos a reconocer que las organizaciones llevan a cabo esfuerzos de nivel superior en proyectos como, por ejemplo, programas, portafolios y dirección de proyectos. Si estos términos son nuevos, pues aquí vamos a entablar y a conocer estos conceptos internacionales del PMP, del PAINBOT edición 6, que es la actual. Conocer y entender documentos previos que ponen en marcha un proyecto. Vamos a mirar lo que son documentos de negocio, los casos de negocio, los planes de gestión y los planes de gestión de beneficio de los proyectos. El contenido
El contenido de este café quería enfocarlo a, primero, dar una introducción a la dirección de proyectos. ¿En qué consiste la dirección de proyectos? Sus elementos fundamentales y una dirección de programas de portafolio y operaciones. ¿Cuáles son sus conceptos y cómo se direcciona cada uno de ellos? Vamos a hablar del ciclo de vida del proyecto y su desarrollo, que es fundamental en las fases del proyecto, tanto en el inicio como en el cierre. Y vamos a entender los procesos de dirección de proyecto y damos unas conclusiones al respecto. La dirección de proyectos, bueno, el concepto de proyecto en el Project Manager Instituto, en el Paintbot edición 6, es un proyecto, es un esfuerzo que genera un resultado. Hasta nuestros días ha llegado resultados a proyectos de los pasados como cuáles. Hemos conocido proyectos del pasado como el Machu Picchu, como la Torre Eiffel, como el Castillo de San Felipe en Cartagena y como el Coliseo Romano. Estos proyectos se tuvieron y se hicieron gracias a una dirección de proyectos y un talento humano, los cuales tuvieron las siguientes estrategias. Una entrada, que fueron buscar los insumos necesarios para realizarlos, las estrategias, técnicas y herramientas para ejecutarlos, y la salida, que son las obras estas majestuosas que estamos viendo. Para eso se requiere un director de proyecto, que es el que maneja la orquesta y el que maneja el equipo de proyecto multidisciplinar. Un proyecto es un esfuerzo temporal. Este esfuerzo temporal se lleva a cabo para crear un producto o resultado único. Los proyectos son resultados únicos. No es lo mismo un proyecto en el Huila que un proyecto en Buenaventura. No es lo mismo un proyecto en Buenaventura que un proyecto en San Gil Santander. Cada uno tiene un resultado único y un proceso diferente. Aquí vamos a ver cómo se debe abordar la dirección de proyectos para cada región, comunidades étnicas, comunidades afrodescendientes, tipo de entorno morfológico. Se pueden presentar muchos casos de diferencias de una región a otra. Nosotros claramente lo sabemos. Y así el ciclo de vida del proyecto tiene que ser planificado y ejecutado. ¿Por qué se inicia un proyecto? Un proyecto se inicia por varias razones, ¿no? De las cuales tenemos las categorías, unas categorías, que es cumplir regulaciones legales o sociales. Requerimos marcar el alineamiento por ciertos sectores debido a que si lo marcáramos de otra manera, podemos infligir en pasar por medio de comunidades indígenas o afrodescendientes o quitar el suministro de alimentos a ciertas comunidades. Por eso, el gobierno o entidades públicas o privadas plantean estas regulaciones para generar los proyectos, tanto infraestructura vial como demás proyectos que puedan existir. También otra necesidad, ¿por qué inicia un proyecto? Es satisfacer las solicitudes de los interesados. Implementar cambios de estrategia de negocios y tecnologías, muy visto en el tema de celulares, de cámaras fotográficas, de computadores, que requieren nuevas estrategias de negocio y tecnología, adiciones de nuevas cámaras, mejores dispositivos, etc. También podemos crear y mejorar o reparar productos o procesos o servicios. En vías, en infraestructura vial, conocemos como lo que es el mejoramiento y la rehabilitación de nuevas vías. Para eso requerimos una planificación para este tipo de proyectos. Sus categorías están enfocadas a la demanda, a las oportunidades estratégicas, solicitudes de clientes, nuevas tecnologías, temas ambientales, necesidades sociales, incidentes de materiales, cambios políticos. ¿Por qué se finaliza un proyecto? Un proyecto se finaliza y pasa muy a menudo en las empresas, tanto de construcción vial como en otras, que es, 1, los objetivos planteados al principio del contrato se cumplen. Entonces, los objetivos ya se han logrado y se cierran todos y se hace el plan de cierre y desmantelamiento de abandono. Los objetivos no se pudieron cumplir debido a problemas legales, a problemas
a problemas financieros, a problemas étnicos, a que no cuentan con licencias o demás problemas que se puedan presentar en obra. El financiamiento se agota o ya no está disponible. Hay un caso práctico que ha ocurrido en las empresas colombianas, que es el tema de lo que ocurrió con la empresa Odebrecht. Y les cuento acá a ustedes. El Odebrecht involucró pues a un número de empresas en ciertos proyectos y estas empresas se vieron involucradas en temas legales, como usted lo conoce. En las empresas de infraestructura vial están financiadas por bancos internacionales y las concesiones viales tienen que presentar informes ARUP. Son informes de resultados de indicadores a esas empresas que prestan, a esos bancos internacionales que prestan. Si alguno de los indicadores no cumple, en su metodología que utilizan esas empresas es un semáforo que indica si es verde, amarillo o rojo y le dan un tiempo para poder solucionar. Si no se soluciona, cancelan totalmente la financiación del proyecto. Es grave porque proyectos de concesiones viales, estamos hablando, por ejemplo, el de Huila era de 1.6 billones de pesos. El Huila, el proyecto de Aliadas, que ya lo están adjudicando a la empresa MECO y Mario Huertas, es de 660 kilómetros y obviamente sin una financiación internacional es imposible hacerlo. Entonces, este tema de la finalización del proyecto es bastante interesante. También las necesidades del proyecto ya no existe. Esto ocurre en las industrias de tecnología, ¿no? Pues nosotros cuando salieron los celulares táctiles, me imagino que muchas empresas estaban tratando de innovar en nuevos celulares con teclado, ¿no? Y pues al ver que ya no es rentable o ya no genera, ya no tiene la necesidad porque salieron los nuevos táctiles, cancelaron esos proyectos, ¿no? Entonces, por eso también pueden cancelarse proyectos, debido a que ya no existe esa necesidad. Los recursos humanos o materiales ya no están disponibles. Yo ese proyecto que, en este caso de ejemplo, no pude participar, esto me presentó en el Chocó. En el Chocó, en Selva, se estaba haciendo una rehabilitación de un proyecto. Y ocurre, son proyectos de alta, zonas rojas, donde influencia de grupos armados está ahí. Ellos trabajan, uno trabaja y ellos están ahí mirando. Así se trabaja en estos tipos de proyectos. Ocurre de que es difícil conseguir mano de obra. ¿Por qué? Porque las personas de la región prefieren ir a raspar, ir a sus negocios ilícitos y ganan la plata de manera más fácil que pues tocar, ponerle el sol y coger el asadón y coger, bueno, es difícil. El trabajo de vías, paletero, ayudante de obra, es difícil. Entonces, es difícil conseguir ese recurso humano. Adicionalmente, también es difícil conseguir el recurso humano profesional en los proyectos, por eso los traen de afuera, de otros departamentos, y este es un problema que también pueden cerrar los proyectos. ¿Por qué? Porque no se consigue el recurso humano y se va a traer de otro sector y la gente tampoco quiere venir porque es una zona de alto conflicto y es difícil convivir en esas zonas. Los proyectos, vamos a hablar un poquito ahora de por qué se genera un proyecto. Entonces, un proyecto se puede generar por varios casos, ¿no? Necesidad de un producto único, querer un resultado único, un servicio único, o la combinación de todos. En la industria de infraestructura es la combinación de todos. Nosotros tenemos que construir una vía con ciertas calidades y resultados y prestando unos servicios de operación y mantenimiento. Entonces les voy a explicar un poco cómo están constituidas las fases de una vía 4G. La vía 4G primero es la resolución del contrato. Cuando se adjudica la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, adjudica el contrato a la concesión que ha ganado la licitación. Inmediatamente la firma, la concesión vial obtiene unas obligaciones y unos requerimientos que deben ser cumplidos en cierto plazo de tiempo. Si no, llegan a
obtener lo que se llama los plazos o periodos de cura, que son multas altamente costosas que obligan al concesionario a cumplirlas, ¿no? Para evitar esas multas. Entonces, luego de ahí pasa a la preconstrucción, la construcción y la operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento es la donde se prestan servicios de carro grúa, limpieza de cuneta, limpieza de despeje de derrumbes, y aquí presentan ese. Entonces, en las concesiones viales es la combinación de todos. Estamos generando un producto con buenos resultados, porque si tenemos que cumplir con esos requerimientos de resultados, y estamos prestando un servicio de mantenimiento y operación. El valor de negocio y los beneficios. Claramente, los proyectos se hacen con un beneficio, en busca de un beneficio económico. Es diferente un proyecto 4G a un proyecto de gobernación, y diferente un proyecto de gobernación a uno de alcaldía. Tienen algunas similitudes, pero el sistema de negocio es totalmente diferente. El negocio de las concesiones viales es un negocio a largo plazo. Se adjudica una construcción y una fase de operación y mantenimiento, y se le otorga al concesionario la administración del corredor vial con unos peajes. Esta plata de los peajes, adicionalmente, es bueno charlarlo porque estamos viviendo un paro nacional, ¿no? Estamos viviendo un paro nacional que uno de los principales descontentos de la gente es los peajes. Los peajes, las concesiones viales lo hacen con cierta autorización del gobierno, y el gobierno los da con una forma de pago a las concesiones por hacer la construcción de estas vías. Esa plata recogida en ese lapso de tiempo, que puede ser 20 o 30 años, no puede ser tocada ni un solo peso por la concesión hasta que se complete el tiempo. Entonces, decir que la concesión se está lucrando en ese momento del peaje y estando en etapa de construcción es incorrecto. La concesión en el momento no ha recibido un solo peso, todo está siendo financiado, por eso se llaman contratos APP, alianzas público-privadas. Esos activos monetarios se revierten a la concesión al momento de terminar la etapa de operación y mantenimiento, que puede durar hasta 30 años. Y ahí vienen lo que son los activos monetarios. Ahí se dividen con las participaciones de los accionistas, sus servicios, accesorios, herramientas y participación del mercado. Esa es la línea de un negocio en las 4G. Hay beneficios también intangibles de las concesiones. Hay concesiones muy buenas. He estado en la de Alto Magdalena, es una concesión muy querida por la región, y tiene un prestigio y una marca. Ellos ya han hecho un prestigio en la región. Entonces, esos beneficios intangibles son eso, el prestigio de la marca, el reconocimiento de la concesión, el beneficio público, que el servicio que prestan es de muy buena calidad, de carro taller, de las grúas, de las ambulancias, su marca y alineación estratégica y su reputación. Los beneficios se pueden calcular, ya sean cualitativos, como les estoy mencionando, de marcas, reconocimiento, o cuantitativos en temas activos monetarios. La dirección del proyecto es la aplicación de conocimientos y habilidades, herramientas y técnicas para la ejecución del proyecto y cumplir con esos requisitos y obligaciones que se adquieren dentro del contrato. Todo esto está enfocado a lo que es la competencia estratégica de la organización. Hablemoslo de la organización. Las empresas y las concesiones viales son sociedades que integran varias empresas de constructoras. Hay concesiones viales que pueden ser 4, 3, 2 socios. Y estos socios tienen diferente competencia de estrategia organizacional. Es decir, unos se enfocan más al tema de calidad, otros se enfocan más al tema de
uso de drogas, no uso de drogas, el tema de SST, otros más se enfocan al tema de construcción vertical, construcción lineal. Cada uno tiene una estrategia y competencia estratégica. El director de proyectos, es decir, nosotros como coordinadores y directores de proyecto tenemos que estar enfocados con esos cumplimientos estratégicos de la organización, en cumplimiento a ese letrero, a esa organización, para cumplir con esos requisitos y cumplir con el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuáles son las gestiones de programas, las gestiones de portafolios y las gestiones organizacionales? Esto a veces no es muy claro por los profesionales del PMI. Voy a explicarlo de una manera sencilla. Entonces, tenemos proyectos, vamos a explicarlo con los proyectos viales. Los proyectos viales tienen a cargo los directores de proyecto. Entonces, como tenemos un proyecto de gran magnitud, por ejemplo, de 660 kilómetros, es imposible realizarlo con un solo proyecto. Entonces, la ANI adjudica y la concesión adjudica proyectos independientes y se dividen con lo que se conocen las unidades funcionales. Estas unidades funcionales tienen ciclos de vida diferentes. Ciclo de vida completamente diferente, requerimientos diferentes y diseños diferentes. Estas unidades funcionales están direccionadas por el director de proyectos, que se encarga de cumplir esos requerimientos y ese ciclo de vida. A su vez, tenemos el gerente de la concesión, que conocen el gerente de la concesión. El gerente de concesión sería el director del programa. El gerente se encarga de direccionar a los 4 directores de obra para que cumplan con los requerimientos y cumplan con los ciclos de vida. A su vez, las organizaciones, ya hemos hablado que las organizaciones y las concesiones viales están divididas por socios, ya sea varias empresas o 3 o 2, tienen una gestión organizacional como tal. Y entre las empresas cuentan con los directores de portafolio, que son esos directores y esos gerentes de portafolio que se encargan no solo de la concesión Aliadas, sino que se encarga de la concesión Aliadas, Vía Pacífico y Nuevo Cauca. Entonces tienen que estar encargados de varias concesiones, varios proyectos, varios directores y tienen que cumplir con un enfoque organizacional. Lo que hablamos, existen empresas que tienen un enfoque organizacional distinto. Ellos tienen que cumplir ese enfoque organizacional, esas estrategias por las cuales se funda y se crea esa empresa. Entonces, esas son las diferencias de el director de programa, el director de portafolio y el director de proyecto. Son diferentes, completamente diferentes. Ninguna de las 3 son iguales y ninguna de las 3 todas tienen diferentes roles. Vamos a hablar un poco de los objetivos asociados al director de programa, que nosotros lo conocemos como el gerente general. El gerente general, pues, es una persona altamente cualificada para resolver problemas y administrar la concesión, ¿no? Y se ve que alinea a las estrategias organizacionales de los socios de la empresa. Él tiene que regir a los socios de la empresa y darle cumplimiento a esas estrategias organizacionales que se pactaron desde un principio. Tiene que estar pendiente de la gestión de los riesgos del programa que afecten al proyecto. He conocido varios gerentes, cada uno maneja de diferente enfoque la concesión, pero todos siempre buscan estar a la delantera de los problemas que puedan surgir. Por eso tienen que tener una planificación y una completa y alta comunicación con los directores del proyecto para evitar inconvenientes y gestionar los riesgos. Son las personas que resuelven incidentes del proyecto de manera rápida y eficaz y asignan los alcances y programas a diferentes proyectos. Los gerentes aseguran que esa obtención de beneficios del programa y esa adquisición de beneficios y los recursos se den de una manera eficiente y eficaz para el proyecto.
Ahora vamos a hablar un poco del rol que tiene el director de portafolio. Como les explicaba, el director de portafolio ya se encarga más del tema organizacional de la empresa, de los socios, y él guía y toma decisiones de dinero. Él maneja todo el tema de financiamiento de la empresa, si las sociedades están ganando lo que se estipularon o no, y toma las decisiones de inversión o no inversión del proyecto. Adicionalmente, ofrece una transparencia y toma de decisiones, aumenta la probabilidad de alcanzar ese retorno de la inversión deseada. Esos directores o gerentes de portafolio son unas personas que se encargan de los números. Ellos no están preocupados porque hay un problema ambiental o hay un problema social o el proyecto no puede construir el puente. No, para eso están los directores de proyecto, que son los que se encargan de resolver eso. Y él no se va a encargar de que el proyecto tenga inconvenientes con la ANI o con el interventoría, porque para eso se encarga el gerente y la administración de los recursos para resolver esos inconvenientes. El director y el gerente de portafolio se encarga es netamente en el retorno de la inversión y en el cumplimiento organizacional de la empresa. Y selecciona los programas y proyectos para cumplir con esos objetivos estratégicos de la organización, que es lo que ya les he comentado, que difieren para cada socio de la empresa. Este es un esquema de cómo está administrado o una representación corporativa de portafolio, de los gerentes de portafolio, directores de portafolio, directores de programa o gerentes, como los conocemos, y los directores de proyecto. Ustedes pueden visualizar un director de portafolio puede estar a cargo de proyectos y de programas. Puede estar a cargo de gerentes, de rendir cuentas a gerentes y de rendir cuentas a los directores. Y el director de programas está a cargo de los directores de proyecto, que son los gerentes que tienen que estar muy al tanto de las decisiones que toma el director de la obra o del proyecto. Vamos a hablar ahora de un conjunto de cómo se dividen las fases y cómo se inicia el cierre de los proyectos, cómo son las fases de los proyectos. Entonces, las fases pueden ser secuenciales, que no se aplica para proyectos viales. En proyectos viales la fase no es secuencial. Aquí se va realizando la etapa de diseño y ya se están haciendo otros análisis para el tema de construcción. Entonces, aquí todo va casi encima del otro. Las fases de superpuestas son esas fases de recopilación de requisitos y que se sobreponen a las de diseño y al desarrollo. Nosotros aquí en las concesiones manejamos las fases de, como les comenté, preconstrucción, construcción y operación y mantenimiento. Sin embargo, en las fases de preconstrucción ya se están analizando temas de diseño, se están analizando temas para el desarrollo. Cuando llega la etapa del desarrollo ya se tiene altamente el tema de las plantas de trituradoras, se cuenta con los permisos para iniciar el proyecto. Y a la vez se está ejecutando el tema de operación y mantenimiento dentro de la etapa de construcción. Entonces sería una fase de superpuestas. Existen también en empresas de tecnología o en otras empresas lo que son las fases iterativas, que son las fases de ciclos, que es la recopilación de requisitos, diseño, desarrollo y pruebas, y forma ese ciclo iterativo de mejora. Por eso la generación de nuevos elementos electrónicos, celulares, es una constante evolución en los ciclos de vida iterativos. Entonces, los ciclos de vida se dividen en ciclo de vida predictivo, ciclo de vida iterativo, ciclo de vida incremental. Ciclo de vida predictivo va en escalonado, va de modo escalonado. Se cumplen requerimientos de forma escalonada, preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento.
El ciclo de vida iterativo son para empresas de tecnología, esas empresas que están constantemente desarrollando y mejorando un equipo tecnológico o están desarrollando nuevas tecnologías. Están en esa constante y iterativa ciclos de su proyecto. Y el ciclo de vida incremental son proyectos que también tienen un ciclo de vida iterativo, pero ellos, el ciclo incremental, ya tienen un tiempo definido. Entonces, es decir, ya saben que el proyecto va a iniciar en tal fecha y va a finalizar en tal fecha y va a dar 4 o 5 ciclos de análisis, de pruebas para la finalización del proyecto. Entonces, es un ciclo que incrementa, ¿sí?, de forma iterativa, pero ya se cuenta con un inicio y con un final de este proyecto. Y están los ciclos de vida adaptativo. Estos ciclos de vida no se sabe con certeza el inicio y el final, pero son ciclos muy ágiles que son iterativos, incrementales, pero con un ciclo ágil orientado al cambio. Proyectos que no se sabe exactamente cuándo es el inicio ni el fin, pero se trata de hacer de la manera más ágil para terminarlos y entregar los objetivos. Vamos ahora a hablar de los entregables y de las decisiones del punto de revisión de las fases. Ya explicamos que los proyectos están divididos en fases. El proyecto de construcciones viales está en la fase de preconstrucción, construcción y operación y mantenimiento, y la fase de cierre y desmantelamiento y abandono de la concesión, que es cuando se entrega la concesión al Estado. Entonces, aquí cada fase debe que tener una decisión y un punto de revisión, una revisión y un punto de revisión de la fase. Por eso tenemos que, y la interventoría y la ANI, que son los entes y mecanismos de control de vigilancia para estos proyectos de concesiones viales, se encargan en solicitarnos unos informes detallados para, uno, revisar si se va a continuar con la fase, si se va a continuar con la fase, pero con algunas modificaciones, si totalmente se va a finalizar el proyecto debido a financiación, problemas de licenciamiento, problemas de permisos o trámites, si se va a permanecer en la misma fase, que es la que me está ocurriendo en este proyecto, ahorita les cuento, o repetir la fase o algunos elementos de la misma. Este proyecto que estoy actualmente es bastante complejo. Uno, el proyecto está ejecutando la fase de preconstrucción ya por 6 años, la cual debía haber terminado en 1 o 2 años, y ya lleva un retraso de 3 años. 3 años en el cual no ha podido tener los permisos ambientales debido a ciertos inconvenientes étnicos, territorios indígenas, territorios afrodescendientes, y la obtención del permiso de la licencia ambiental con la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental en la ANI. Por eso, la interventoría de la ANI como de mecanismos de control y vigilancia de estos proyectos, y obviamente a la ANI como nuestro cliente, que la ANI en este enfoque de negocio es el cliente de la concesión, nos ha retenido la fase y no podemos avanzar a la siguiente fase, que es la construcción, hasta que obtengamos esa licencia ambiental de construcción y ese permiso del Ministerio de Interior para las comunidades indígenas, para poder aterrizar en esos territorios. Se ha hecho todo. Aquí se ha hecho absolutamente todo. Hemos pensado en todo, hemos tratado de mirar nuevos alineamientos, hemos tratado de buscar una solución con las comunidades, hablamos, hemos hecho consultas previas, que son los requerimientos del Ministerio de Interior, hemos dialogado en mesas de trabajo, hemos hecho todos los mecanismos de gestión de proyectos habidos y por haber para realizarlo. Pero si no contamos con el permiso del trámite ambiental, no podemos iniciar la construcción. Es un requisito clave que nos hace, uno, permanecer en la fase de preconstrucción, y dos, repetir ciertas fases y elementos dentro de la fase de preconstrucción. En la fase de preconstrucción está muy bien estipulado en el contrato de concesión.
Y nosotros tenemos que cumplir con esas obligaciones contractuales, sino que, como les decía, podemos generar lo que son los plazos de cura y periodos de cura, que son multas altas. Ahorita en esta fase que estamos, y debido a estos retrasos, la gestión que se está adelantando en el área de dirección de proyectos, coordinación de proyectos y gerencia de proyectos es evitar esas multas a la concesión. Entonces, ha sido ese proceso de agilizar los trámites ambientales con las autoridades ambientales, con las comunidades sociales y cumplir ese contrato de concesión. Entonces, cada fase, como les explico, para concluir, requiere una revisión. Y esa revisión lo hacen los mecanismos y entes de control, que para las concesiones son el cliente, la ANI, que contrata la interventoría, y hay otras que es la superintendencia y otros mecanismos de las procuradurías y las CIAs, que son los mecanismos que están determinando el cumplimiento de las fases del proyecto. Vamos a hablar ahora de los procesos de dirección del proyecto y cómo lo enfoca el Project Manager Instituto, que al fin y al cabo era lo que quería explicar, pero no podía explicárselo pues sin conocer un poco de cómo funcionan los proyectos, por qué se crean los proyectos, cuáles son las fases de proyectos y qué es el ciclo de vida. Ahora, en esta charla, Germán, ya podemos entender y podemos saber, y asistentes, ya podemos entender cómo nacen los proyectos, cómo se controlan el ciclo de vida y cómo se hacen las revisiones en cada fase, y cómo funciona un proyecto de infraestructura vial 4G. Ahora vamos a comprender cómo el PMI Project Manager Instituto y el PMBOK edición 6 nos ayuda a mí, a varios directivos y gerentes a poder coordinar y gestionar de la manera más eficiente y con buenas prácticas un proyecto para la resolución de problemas y conflictos que se puedan presentar en él. Para eso, entonces, el Project Manager Instituto, desde la década de los 50, viene elaborando unos mecanismos que han venido evolucionando iterativamente, porque ha sido una evolución iterativa, como lo que les mostraba en el ciclo de vida, es un proceso iterativo, nunca va a terminar. Es un proceso de vuelva al ciclo de diseño, a pruebas, verificaciones, y ese ciclo no ha terminado. Actualmente ya se sacó la edición número 7 que puede descargarse gratis, que puede descargar como borrador y está siendo revisada por varios profesionales de dirección de proyecto para mirar si se enfoca a la actualidad. Cambian cada 4 o 5 años esas ediciones y estas ediciones del PMI encajan 49 procesos directivos que ayudan a los directores o gerentes de proyectos a resolver a dar esas resoluciones a los problemas, y cuentan con diversas asignaturas. ¿Qué no cambia? ¿Qué no cambia y nunca va a cambiar? Es que siempre en la resolución de proyectos, en la resolución de problemas, va a haber una entrada que van a ser los insumos requeridos para solucionar ese problema. Vamos a tener unas herramientas con las cuales nosotros vamos a resolverlas. Unas técnicas que adquirimos con conocimiento y con estos estudios que estamos realizando en Project Manager Instituto para otorgar esas salidas, esas resoluciones con esas precisiones dadas a resolver esos problemas. Las entradas, como les comento, son necesarias y tenemos que identificarlas adecuadamente. Es un punto clave, ¿no? Lo que pasa con programas como CAD o SIT, ¿no? Los que manejan AutoCAD y sistemas de información. Si nosotros entregamos información errónea a un programa, no salen los resultados que esperamos. Ocurre igual en esto. Si nosotros no tenemos buenas entradas, información de primera mano, no contratamos consultores que tengan esa experticia para recopilar esa información
no contratamos a un buen equipo de topografía que haga esos nuevos alineamientos que se tienen que presentar a las autoridades, pues no vamos a obtener una buena salida. Y esto pasa mucho. Pasa mucho, me ha pasado cuando estuve trabajando en el área técnica, tuve bastantes inconvenientes por el tema de la topografía y por el tema de que estaba bastante corrida. Entonces, cuando íbamos a replantear, pues los chaflanes estaban dando prácticamente en el río. Hemos tenido problemas de posicionamiento de alcantarillas, posicionamiento de box culvert, los puentes. ¿Qué tocó hacer? Volver a buscar y a generar esa entrada y cambiar completamente la topografía. Entonces, eso podría haber evitado si desde el principio el área de dirección y el área de calidad hubiera hecho una revisión rigurosa a ese levantamiento, hubiéramos evitado probablemente hasta 1 o 2 años de retraso. Las herramientas. Vamos a dar un ejemplo aquí con esta presentación que le estoy haciendo. Yo requerí sacar esta información del Paintbot edición 6, la plasmé en estas dispositivas y utilicé la herramienta de PowerPoint para poder que ustedes la visualizaran de una manera agradable. Esas son las herramientas, pueden ser de software o otro tipo de herramientas que brindan esa visualización o ese manejo para generar que ustedes, por ejemplo, en este caso, la salida es que ustedes capten la información como es y cómo aplicar el Project Manager Instituto en sus proyectos. Las técnicas son esas habilidades, en el tema de la presentación, son esas habilidades que he adquirido para poder transmitir conocimiento a ustedes. Entonces, son esas habilidades que tienen el equipo de proyecto, que se conoce como el equipo de proyecto, que es un equipo altamente calificado y transforma esas entradas con esos tipos de programas o herramientas en salidas y en solución de problemas. Esto lo que les estoy explicando de entradas, herramientas, técnicas y salidas, se ve en todo el Project Manager Instituto. Absolutamente en todo el proyecto. Toda la resolución de problemas se enfoca en esos cuatro ítems. Adicionalmente, el Project Manager, el Paintbot, tiene unas áreas de conocimiento. Estas áreas de conocimiento aplican en todo el Project Manager con entradas, herramientas técnicas y salidas. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo del desarrollo de la acta de constitución del proyecto. Esto está en la gestión de integración en las áreas de conocimiento del Paintbot. Y acá menciona cuáles son las entradas que se requieren para desarrollar la acta de constitución del proyecto, es decir, el contrato. Cuáles son las herramientas o técnicas para desarrollar ese contrato y cuáles son las salidas, que es la acta de constitución del proyecto y el registro de supuesto, que lo vamos a ver en la masterclass. Las áreas de conocimiento se dividen en las siguientes. El Paintbot menciona las siguientes: gestión de integración, gestión de alcance, gestión de cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones. La gestión de comunicaciones es bastante interesante. Hay muchas profesionales y hay muchos gerentes, directores que no la utilizan. ¿Qué ocurre? Hay diferentes tipos de dirección. Existe el director que le gusta hacer comités de obra mensuales, hay directores que hacen comités de obra semanales, hay directores que no hacen comités, hay directores que no comunican temas de empresa que se requieran comunicar al personal. Entonces, esa gestión de comunicaciones es importante para tener al tanto al proyecto. He trabajado en proyectos donde no se hacen comités de obra y donde sí se hacen, donde no se hacen juntas directivas y donde sí se hacen.
Y les voy a decir algo. La gestión de comunicación es vital para que todos trabajen engranados, ¿sí? Si no tiene unas buenas comunicaciones del director a su equipo de trabajo, no se trabaja de una manera armoniosa, una manera engranada. Por eso ese tema de las comunicaciones. Adicionalmente, las empresas de concesiones tienen a una persona que es una directora o coordinador de comunicaciones que también está informando a las comunidades. Por ejemplo, en esta empresa que estoy, es una empresa que tiene que estar en constante comunicación con las comunidades étnicas. Tenemos que estar informándole de todo, haciendo reuniones como estas charlas. Yo a veces salgo y les explico cómo se hace un SODME, cómo se sacan los permisos. Toca estar en esa constante comunicación con las comunidades para que ellos sientan que aún estamos aquí, que estamos tratando de sacar el proyecto adelante y que no es sí. Entonces, esa comunicación es muy valiosa para las comunidades. Y también existen lo que son las comunicaciones internas de la institución, que es ese manejo de correos, que es ese manejo de los comités, que son las actas de reuniones. Todo este tema es fundamental. Es fundamental porque en un día puede estar recibiendo usted como gerente hasta 50 correos y es poco, y está resolviendo hasta 4 o 5 problemas diarios. Si usted no organiza su gestión de comunicaciones, pues puede pasarle que pase por alto una comunicación de un plazo de cura y cuando se fije de esa comunicación no ha respondido, el plazo de cura ya tiene un valor exorbitante y tenemos una multa por más de 800, 900 millones de pesos. Es muy importante esa gestión de comunicaciones. Hay la gestión de riesgos, vamos a ver matrices de riesgos, la gestión de adquisiciones, que es otro tema fundamental que siempre va a estar en los proyectos, que es ese manejo, esa planificación de los recursos, cómo adquirirlos, cómo administrarlos, cómo controlarlos, y la gestión de los interesados. Entonces, como ustedes visualizan, son varias gestiones y varias áreas de conocimiento que tienen que aplicarse para los proyectos. Y en los proyectos de concesiones viales, estoy completamente seguro que se están utilizando todas, cada una de ellas se están utilizando en sus diferentes áreas de conocimiento y lo que se llaman las empresas viales, que se enfocan es en el sistema de gestión integral de las empresas. Las empresas viales quieren siempre estar certificadas. Buscan las certificaciones ISO 9000, las ISO 14000, las certificaciones Bureau Veritas, buscan certificarse debido a que le da un buen prestigio a su concesión. También, si llegan a tener algún inconveniente, pueden tener una concesión certificada que puede ser muy atractiva a nuevos ojos de nuevos socios que quieran comprar esta concesión. Por eso es importante esas certificaciones, ¿sí? Y implementación del sistema de gestión integral del proyecto y cada una de estas. En esta empresa o en las empresas que he estado, cada persona tiene un rol y cada persona tiene que cumplir con esos roles específicos y tener y llenar una documentación, desde el topógrafo que me entrega la información al ingeniero auxiliar técnico, hasta el ingeniero auxiliar técnico le entrega la información al residente técnico, el residente al director general técnico, el director general técnico al director de programa, el gerente y el gerente al de portafolio. Todos tienen que contar con esa documentación y ese sistema de gestión integral que trabajen de forma engranada. Y en estas empresas, lo bueno de estas empresas y con su sistema de gestión integral es que uno aprende de todo. Aprende desde el área social hasta la gestión integral, hasta el área SST. Uno tiene que tener conocimientos de todo, porque como todos trabajamos en equipo, cada uno tiene que conocer qué es lo que hace el otro. ¿Para qué? Para, por ejemplo, en mi caso, voy a solicitar unas podas de árboles. Entonces requiero solicitarle permiso al área SST que me dé los permisos de altura para poder realizar esas actividades. En el área técnica, el área de topografía. El área de topografía tiene que pasarle la información y los inspectores al área de presupuesto para que ellos generen sus actas de obra y poder cobrar y tener ese control presupuestal.
Entonces todo el mundo trabaja engranado y todo el mundo entrega una documentación que es muy valiosa y tiene que ser revisada. Eso es vital. ¿Qué he visto en los proyectos que he estado? Cada proyecto es completamente diferente. Es totalmente diferente. He estado en proyectos en San Gil, en mi pueblo, que pues yo conozco a mi gente. Yo soy sangileño, siempre nací allá, me crié allá, yo conozco a mi gente. Uno ya sabe cómo manejar a la personal, ¿sí? Uno sabe cómo manejar a la persona sangileña. Es diferente manejar o dirigir o direccionar a alguien de Buenaventura o del Chocó. Entonces, todo proyecto es diferente. Adicionalmente, cada pueblo, cada persona tienen costumbres. Por lo general, cuando trabajé, por ejemplo, en la Concesión Ortiz, es una multinacional española, ellos tienen costumbres totalmente diferentes a nosotros, ¿no? Ellos son unas personas que son súper enfocados al trabajo, salen hasta altas horas de la noche de trabajar, su compromiso es totalmente con la empresa, son unas personas que son muy organizados, pero totalmente de las costumbres que tenemos acá en Colombia. La mayoría de los colombianos, nosotros hacemos nuestro trabajo bien, pero llega la hora de salida y nosotros nos vamos para nuestras casas porque pues es el deber ser. Hay muchas costumbres que se difieren. También hay diferentes territorios, hay territorios con conflicto, territorios étnicos. Por lo tanto, el director de proyecto tiene que entender todo esto. Él tiene que pararse en el proyecto, poner los pies, perdón el refrán, pero poner los pies en la tierra. Él tiene que poner los pies de la tierra, de cómo está la condición organizacional de la empresa, en qué situación está pasando, y con eso poner y planificar las estrategias para solucionar ese problema. Entonces, debemos que ser como la imagen, como un camaleón. Debemos que adaptarnos. Y esto es lo que yo le digo, adaptación. Todo proyecto tiene una singularidad diferente y todo proyecto no se realizan todas estas áreas de conocimiento que les estoy mencionando. Ustedes como directores y futuros directores de proyectos tienen que saber estas herramientas que les estoy brindando, cómo implementarlas para su proyecto y cuál va a ser la manera correcta de implementarlas para el proyecto donde se encuentra. Ahora vamos a concluir, ya terminamos y ahora vamos a concluir, que es uno de los temas más chéveres que me gusta porque ya ahora sí entendemos un vocabulario de gerencia de proyectos, un vocabulario de project manager, y ahora ya podemos entender a qué se refiere esas buenas gestiones y buenas prácticas en los proyectos. Entonces, los proyectos hay que dividirlos en fases. Si un proyecto no se divide en fases, es un proyecto que es muy complejo de direccionar y administrar. Por eso en las concesiones viales se dividen en lo que se conocen las unidades funcionales. Si no se dividieran en unidades funcionales sería una locura y sería caótico administrar esa suma inmensa de recursos, personal, para ejecutar y resolver este proyecto y entregar la obra. Por eso se divide en fases, tanto fase también de preconstrucción, construcción y operación y mantenimiento, y se dividen también en unidades funcionales. Los proyectos generan cambio dentro de la organización. Claro, nosotros somos agentes de cambio. Los directores, coordinadores de proyectos, gerentes, somos agentes de cambio. Nosotros generamos nuevas estrategias organizacionales con el fin de cumplir objetivos. El objetivo de acá es hacer la obra. Yo necesito ahorita sacar los permisos ambientales. Entonces tengo que generar estrategias con el fin de obtener ese trámite ambiental. Entonces mi responsabilidad es buscar estrategias y ser un agente de cambio. Agente de cambio. Los proyectos siempre necesitan un análisis previo, fundamental. Lo primero que uno llega
a una empresa, a una concesión vial, en mi experiencia, no sé otros profesionales, pero en mi experiencia yo siempre llego, me leo el contrato, miro el enfoque organizacional de la empresa, qué situación está pasando, cómo está económicamente, cuáles son sus adquisiciones, qué actividades está realizando, y ese análisis me da la comprensión de qué puedo obtener y qué puedo utilizar para resolver mis proyectos. Un buen gestor de proyectos y un buen director de proyectos es el que utiliza hasta el más mínimo tornillo, hablemoslo de esa manera, hasta el más mínimo tornillo para resolver un problema. Y siempre tiene enfoque global del proyecto. Son unas personas que tienen el enfoque global del proyecto. Cuando, por ejemplo, uno habla de un gerente muy bueno, uno dice, no, pero ese señor tiene grabado en su mente el proyecto en su totalidad. Por eso requiere uno tener el conocimiento de todo el proyecto con el fin de resolver los problemas que se puedan presentar. Y Germán, pues aquí les muestro en pantallas la guía de Project Manager, la edición 6 que les estoy comentando. Este libro tiene un costo de 347.900. Yo lo tengo gratis, pero pues ya es cuestión de su merced si quiere que las personas de la Masterclass puedan adquirirlo de manera gratuita para su liderazgo en proyectos tanto viales o los proyectos que estén ejecutando actualmente. Esto es una guía donde va a estar todas las áreas de conocimiento que voy a explicar y van a estar organizadas tanto en su planificación, monitoreo y cierre de las mismas. Entonces, ya usted me dirá, Germán, que... Bien, bien interesante, Jesús. No, esto es un plus grandísimo y lógicamente que las personas que participen de la masterclass, eso será valiosísimo para poner en práctica todo lo que se va a tratar. Mucho tema por conversar, Jesús, muy interesante, porque haciendo de abogado del diablo, llamémoslo así de alguna manera, dirá un topógrafo, pero tras de que yo tengo que estar trasnochando haciendo cálculos, mirando para replantear en la mañana siguiente, haciendo un poco de informes, y con todo lo que escucho en este momento, esto sería más trabajo para mí, ¿cierto? O sea, pensaría uno eso. Ahora, si uno se va para todo lo que hemos estado tratando en las diferentes masterclass anteriores o todo este tema que estamos trabajando para ser realmente empresarios de la topografía, creo yo que es la herramienta que debemos conocer. O sea, no hay de otra, no hay de otra. Si las grandes empresas, si las grandes constructoras lo ven como una manera de potenciar su marca personal, su nombre, de hacer exitosos en los proyectos, pues yo tengo que andar y tengo que meterme en ese rol. Mi empresa de topografía tiene que conocer de qué estamos hablando. Es bien interesante y bien importante eso, porque cuando lo veía y cuando lo escuchaba, y me colocó también en el papel, tanto de empresario como de el topógrafo que está con su comisión trabajando allí, ¿cierto? Entonces, por eso lo digo que iba a ser de abogado del diablo. No, eso es mucho trabajo, eso es más trabajo del que yo tengo. ¿Para qué me lo voy a echar encima? Pero también me voy para el otro lado, el de empresario de la topografía, y digo, no, yo tengo que estar ahí, tengo que conocer de eso. Así es, hermano. Cierto que ¿no? sí. Y pasa, ¿no? Cuando estuve en el área técnica, yo lideré a 4 comisiones topográficas y yo siempre he sido una persona que hace cumplir los sistemas de gestión integral debido a estos conocimientos que he adquirido de Project Manager Instituto. Entiendo que ese es el éxito de los proyectos. Entonces, ¿qué recalcaba?
los formatos, compañeros, entréguenme los formatos como son, el dibujo bien dibujado, el formato bien diligenciado. Y ellos me decían, pero no, es que mire, yo estoy preparando el material que necesito para el siguiente día. Necesito llegar a descargar los datos y ahora usted también me pone a dibujar bonito y a entregar los formatos bien. Pues sí, porque institucionalmente es la eficiencia y el logro de resolver un proyecto. Y cualquier aporte y ese grano de arena que se invierta, así sea en dibujar bien un formato y poner de manera perfecta las cantidades y bien legible, fundamenta para lograr obtener esa construcción de esa doble calzada. Sí, Imagínense sí, usted, sí. hermano. Y formar parte de un equipo que está realizando un proyecto. O sea, tiene que ser así. Jesús, aquí me comparten me hacen unas preguntas relacionadas con lo que usted estaba hablando. Permítame, le leo. Me dice Juan Carlos Río, ¿cuál es el papel real o el rol del jefe de la oficina técnica de topografía en el Project Manager? Excelente. Yo fui jefe de topografía. Yo fui jefe de topografía del área técnica y entiendo exactamente cuál es el rol. El rol es cumplir con el sistema de gestión integral y entender la estrategia organizacional de la empresa. Si yo comprendo eso, yo voy a solicitarle los insumos necesarios a los topógrafos para ejecutar los trabajos del área técnica de la manera correcta y poder hacer los cobros presupuestales para poder hacer las actas de obra, ¿sí? Entonces, el trabajo del jefe de oficina y de topografía es cumplir, cumplir con el sistema organizacional, cumplir con el sistema de gestión integral, que es eso que nos aburre, que no nos gusta, que es los formatos, diligenciar los formatos adecuadamente. Y tercero, entregar y las salidas y los entregables de la mejor manera, ¿sí? Entregar los planos organizados, como lo exige la norma, como lo exige la interventoría, como lo exige la ANI. Esa es la tarea del jefe de Del jefe de topografía. topografía. Vamos a leer las últimas dos preguntas. Si quieres, vas dejando de compartir para que quedemos solamente los dos en cámara. ¿Te parece? ¿Verdad? Listo, claro. Me escribe, perdón un segundo, me escribe Lina Montoya y dice, hablando con relación a la gestión de la comunicación, ¿cómo es esa comunicación con el último del equipo? Es decir, se hablan directores, pero ¿cómo es la comunicación con el topógrafo, con el que está allá al rayo del sol? ¿Qué tal la pregunta? Sí, claro. Y es que... Bueno, en Aliadas, por ejemplo, cuando estuve en Aliadas, el director era una persona que le gustaba escuchar mucho a todos, ¿no? Desde el ayudante, el topógrafo, pero pues uno en las empresas tiene que seguir un conducto regular. El conducto regular, el topógrafo siempre está encargado de uno, del jefe de topografía o puede estar encargado de un residente de obra. Para poder, pues, tener esa comunicación, tiene que seguir el conducto regular. Entonces, el conducto regular es el topógrafo, habla al jefe directo, que en el caso puede ser el jefe de topografía o un residente de obra. Y si requieren, si ese problema requiere ser escalado al director, las dos personas o una de las dos van y tienen una reunión y una lluvia de ideas, que es con lo que vamos a mirar en el PMI, una reunión, lluvia de ideas o una auditoría se puede también hacer para resolver el problema. Y si no, se sigue de esa misma manera escalando, el director ya puede escalar esa solicitud o ese problema al director de programa, que es el gerente general, y a su vez se escala a la junta de socios y al director de portafolios. Entonces, para responder la pregunta, es seguir el conducto regular. Se sigue el conducto regular
y se utilizan las herramientas que vamos a ver en la máster de PMI, que son herramientas como auditoría, lluvia de ideas y diversos entrevistas que se pueden hacer en la comunicación del topógrafo con el residente y el residente con el director. Pero sí es muy importante con lo que estabas mencionando en la presentación y evitando lo que coloquialmente conocemos como el teléfono roto. ¿Por qué? Porque cuando una información pasa de voz a voz, de voz a voz y de voz a voz, al final a veces llega totalmente diferente a cómo se emitió esa comunicación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en este tipo de proyectos donde cualquier mala decisión o cualquier mala información cuesta dinero. Ven, Sí, así es. una última pregunta. Gabriel Villa nos dice, estuve hace poco en una charla donde se hablaba de la metodología BIM. ¿Cómo va la metodología BIM con el Project Manager? ¿Ah? Cuéntame, Jesús. Sí, muy chévere, muy buena pregunta. Y ese es el futuro, Germán, ese es el futuro de las concesiones viales. ¿Qué ocurre? No todos los gerentes ni directores de proyecto quieren manejar la tecnología BIM, ¿sí? Pero hay unas personas o directores que sí se emocionan. Como le digo, cada director tiene su mecanismo de gestión y puede utilizar cualquier área de conocimiento que ya he mencionado para resolver sus problemas. En característica, bueno, he conocido al director de Aliadas, que fue muy bueno, pues el ingeniero, no sé, me está escuchando, el ingeniero Cristian, saludo al ingeniero Cristian, muy buen director, muy buen gestor. Él era una persona que le encantaba el tema del BIM y cómo yo, por ejemplo, en mi área le utilizaba lo que es el sistema de información geográfico por GIS, por ArcGIS, para mostrarle el avance de la obra. Entiendo que no es BIM, pero ya con eso hago una integración de lo que eran los diseños, el presupuesto y el avance de obra, y se lo presentaba en un modelo digital a él, y él ha encantado mirando, bueno, el avance de obra va acá así, y se lo mostraba al gerente general la salida y el entregable que yo le estaba dando. Entonces, la integración del BIM es fundamental. ¿Qué sería lo óptimo para responder la pregunta? Lo óptimo sería que desde, por ejemplo, que todos se integraran en un solo programa, que es lo que busca el BIM. Es decir, que el ingeniero de diseño geométrico entregara los diseños en AutoCAD, Civil 3D, luego eso pasara por el área de presupuesto y crearan un mapa donde alimentaran ese diseño geométrico metro a metro con los costos del proyecto. Y eso se pasara al área de programación con el fin de generar con ese presupuesto, esas rentabilidades y esos rendimientos, un programa con el fin de tener un avance y adicionalmente, lo que le estaba comentando, tener un avance de obra gráfico. Eso se hace, no se hace tan como lo hacen Estados Unidos con esa línea Autodesk y esas maravillas que muestran, pero aquí algunos gerentes lo hacen con estos mecanismos que les estoy mencionando. Es un mundo bastante amplio el BIM, pero es el futuro de las concesiones y de los proyectos 5G, totalmente. Sin duda alguna, así como, y corrigiendo un poco del director del proyecto que mencionaste, que no es muy amigo, que no le gusta, hermano, sí o sí, hacia allá es que vamos. Es más, usted también mencionó, y es algo, la importancia de los bancos de inversión. O sea, ¿quién financia o quién va a financiar los proyectos? Generalmente son bancos internacionales. Pues hermanito, a nivel mundial, una de las exigencias que se tiene para financiar proyectos es que tengan implementado metodología BIM para poder hacer una gestión eficiente del proyecto. O sea, no, ya dentro de muy poco no se trata de si me gusta o no me gusta, sino que hay que implementarlo. Jesús, qué agradable este compartir, este café que se nos convirtió más bien en un webinar, porque vimos cosas supremamente interesantes.
agradecer a las personas que nos escuchan, a los que participaron con sus preguntas y invitarlos que muy atentos a nuestra masterclass que muy pronto con este maravilloso tema vamos a tener para los que yo sé que están muy interesados en profundizar muchísimo más sobre esto. ¿Algunas palabras para terminar, ingeniero? Germán, agradecerle a usted por la invitación y la atención de todos los asistentes. Y para mí es un gusto poder compartir pues conocimientos que he adquirido en esta industria de infraestructura vial, poderlos explicar de una manera sencilla, entendible y poder forjar y dar un granito de arena para los futuros directores y gerentes de proyectos. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Valiosísimos sus apreciaciones. Sé que esta masterclass también va a estar supremamente poderosa porque está cargada de muchos datos académicos, pero sobre todo de mucha experiencia práctica en proyectos. Entonces, ingeniero Jesús, muchísimas gracias a los amigos que nos acompañaron en este café. Fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.